Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Hoy es el cuarto programa del amor sobrenatural de Dios. Programa donde tratamos la, la esencia de Dios, de cómo Dios se interrelaciona con nosotros, de cómo Dios establece los parámetros en esa relación, de cómo Dios, en su inmensa misericordia y amor por su creación, cuando Él escoge por el propósito que Él tiene con cada uno de los escogidos. Como Dios, en su inmensa misericordia, no por derecho, sino por privilegio, para que precisamente la humanidad no se jacte de que ellos son salvos o de que yo fui salvo porque yo escogí, yo decidí escoger a Dios, a Jesús. No. Y aquí vamos a ver en 3 escritos bíblicos que quiero que ustedes los apunten de lo que estamos hablando. Nada que no tenga base bíblica. ¿Okay? Todo está en la Biblia. Y todo es revelado por el Espíritu Santo. Porque una de las cosas que yo he aprendido que cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted lee la Biblia con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que revela. No es su discernimiento. No es su interpretación. Es la revelación del Espíritu Santo. Porque Dios sabe exactamente cada palabra, cada punto y cada coma lo que significa en la Biblia. ¿Okay? Vamos a tratar estos 3 puntos bíblicos que están en las Escrituras. El primero está en Primera de Juan 4:10, que dice: en esto nos amó Dios, en que no hemos amado a Dios, mas que Él nos amó a nosotros primero, enviando a su Hijo para la propiciación de nuestros pecados. Y cuando vamos a la descripción de lo que es la propiciación es la acción de propiciar la intercesión en el sacrificio del Hijo de Dios para aplacar la ira y la justicia divina, para alcanzar el perdón del pecado o el perdón de la culpa. ¿Okay? Y eso no lo hizo la humanidad, eso lo hizo el amor de Dios. Después de innumerables intentos, ¿okay? Innumerables intentos de Dios reconciliarse con su humanidad, con su creación, con la pieza maestra de Dios, su creación. Y ayer Dios nos daba una palabra y hoy la traigo, la siento en el espíritu decírselos a ustedes. Obediencia. Obediencia.
¿Por qué hubo la maldición del pecado en la humanidad? Cuando Dios mantenía una interacción franca y honesta con su creación en amor. Muy sencillo. Por la desobediencia. Y ahí vamos entendiendo el misterio salvífico que Dios pone en usted con haber sido escogido y salvado por la gracia de Dios, por el privilegio que Dios le dio en ser salvo. Leemos nuestra segunda escritura, que está en 2 de Corintios 5:18. Todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo Jesús, que nos dio el misterio de la reconciliación. Y esta palabra lo dice todo. Todo proviene de Dios. El que usted reciba el Espíritu Santo es porque Dios decidió salvarlo. Dios le entrega su corazón a Cristo y usted es tocado por el Espíritu Santo. Porque antes de su creación, antes de que usted fue creado, naciera, ya Dios tenía en su inmensa majestad, perfección y deidad, Dios tenía un propósito con usted. Ahora usted entiende por qué el Espíritu Santo le dice, no es un derecho, es un privilegio. Siéntase privilegiado en recibir el Espíritu Santo. No todos reciben el Espíritu Santo. Y vamos a ver por qué en este programa. Vamos a detallar por qué. La otra parte de la Escritura está en Romanos 5:10. Y mire cómo comienza esta parte. Cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de Jesús, su Hijo. ¿Cuánto más ahora, siendo reconciliados por la gracia de Dios en el Espíritu Santo, seremos salvos por su vida? ¿Por la vida de quién? Por la vida de Cristo. El precio que Cristo pagó por su salvación y por la mía fue muy alto. Fue con lo más preciado, su vida. Y más aún, Cristo bajó de su deidad como Hijo de Dios. Y Dios se desprendió de su único Hijo para demostrarnos cuánto nos ama. Cuando nosotros hablamos aquí en Primera de Juan 4:10, vuelvo a recalcar la palabra propiciación. Acción de propiciar la intersección en el sacrificio para aplacar la ira de Dios en la justicia divina, para alcanzar el perdón de culpa. Lo que Dios es, Dios no lo disfraza, porque es Dios. Cuando Dios lo llama y lo toca en el Espíritu Santo, Dios le abre, que es la base de este programa, que dice cómo
tenemos acceso directo a Dios. El tener el acceso directo a Dios nos lo da Él. Cuando viene el Espíritu Santo, siendo enemigos de Dios, siendo creación, somos enemigos de Dios. Porque cuando vivimos una vida en donde Dios no es nuestra prioridad, somos enemigos de Dios. Porque Dios no es pecado, Dios es santo. Dios nos reveló a nosotros lo que teníamos que saber. Okay. Y ahí comienza el proceso más precioso de cómo buscar el acceso a Dios. No depende de ti. ¿Sabes para qué? Para que no te jactes en tu carne y tu humanidad y la digas a Dios, yo soy salvo porque yo decidí creer en ti. Ese es el primer paso. Entender que nada de lo que recibimos, tenemos y obtenemos nos es dado sino por la gracia de Dios. ¿Okay? Y no se equivoque, nada de lo bueno, nada de lo que es santo, de lo que es pulcro, de lo que es verdad, de lo que es honesto, de lo que es amor. Lo otro lo da el mundo, no lo da Dios. Y entendiendo esa parte, tenemos que regocijarnos en el Espíritu. Que Dios en su inmensa misericordia, entendiendo claramente nuestra carne, nuestra debilidad, Dios mora en nosotros, en el Espíritu Santo, para precisamente cambiar lo que hay que cambiar en nosotros, que no es de Dios, para llevarnos al propósito. Hemos hablado estos días de que el propósito es la preparación en nuestras vidas para cuando seamos llamados poder vivir con Dios. Nosotros en nuestra humanidad, en nuestra condición humana, es imposible estar cerca de Dios, por lo que es Dios, por su deidad, por su potencia, por su luz, por su energía, por su amor, por todo lo que es Dios. Y es por eso que Dios en su propósito, cuando fuimos escogidos desde el vientre de nuestras madres, antes de nacer, antes de que naciera tu mamá, ya tú estabas en el propósito de Dios, ya estabas en el plan de Dios. ¿Por qué? Porque así lo decidió Dios. Porque precisamente ese es Dios. El Dios que no es cuestionable, que no es entendible y que es inimaginablemente diagramado en nuestras mentes, figurado en nosotros. No hay manera. Por eso nosotros no fuimos creados para entender a Dios. Nosotros no fuimos creados para contender con Dios. La vasija de barro no le dice al alfarero cómo me hiciste y por qué me hiciste así.
Eso es el pecado de la carne. Por eso Satanás hizo eso y cayó y perdió, precisamente por esa acción, por la desobediencia. Cuando entendemos esto en el espíritu y no en la carne, en el espíritu, vamos obedeciendo exactamente lo que Dios tiene en nosotros. Y Dios, en su inmensa misericordia, benignidad y amor por nosotros, no solo diseñó un plan inimaginablemente precioso, el plan salvífico a través de su Hijo, sino que Dios sigue trabajando en ti una vez tú, por su gracia, recibes de corazón al Espíritu Santo. No hay manera que, si el Espíritu Santo te toca de verdad y tú aceptas de corazón ese llamado, no hay manera que tú te resistas. No hay manera que no sientas un cambio inmediato que estremece tu corazón, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu. No hay manera. Porque esa es la deidad de Dios. Y eso es lo que Dios hoy viene a decirte. Qué bueno que nada depende de ti. Todo depende de Dios. Qué bueno. Cuando tú aceptas el llamado, ya todo depende de Dios. Porque Dios va poniendo en ti el querer y el hacer. Dios te va llevando, como le decía Jesús a ese sacerdote: para conocerme a mí tienes que nacer de nuevo. Y él decía: pero ¿cómo es posible nacer de nuevo? ¿Cómo entro de nuevo al vientre de mi madre y nazco de nuevo? ¿Y qué le dijo el Señor? Y tú, siendo disque representante de Dios aquí en la tierra, ¿no sabes eso? Claro que tenemos que nacer de nuevo, pero no depende de nosotros. Depende de la gracia recibida de Dios en revelación. Y ahí comienza Dios a trabajar con el nuevo niño. Tú naces de nuevo. Desde ese día que el Espíritu Santo te toca, tú naces de nuevo. Pero es un niño. Dios saca ese corazón de piedra. Dios saca ese corazón tallado por el pecado, tallado por las decepciones, tallado por las raíces de amargura, construido en base de la envidia, de la maldad, del amor a lo que no es natural de Dios, de la esencia del desamor, del egoísmo, de la mentira, de la maldad. Naces de nuevo. Yo se lo puedo decir muy claro. Y cuando naces de nuevo, cuando Dios abre esa comunicación contigo,
Cuando Dios sienta presencia literalmente en tu corazón, tu vida no es la misma. Punto. No es la misma. Ahí comienza un proceso donde comenzamos a gatear como niños, donde comenzamos a recibir lo que dice la Biblia, y lo que decía Pablo, la leche espiritual. Comenzamos a conocer al Señor en su esencia real, fuera de todo preconcepto hecho por el hombre. Dios nunca, jamás va a dividir su majestad con nada ni con nadie. Dios es Dios. Ahora usted entiende por qué Dios no tiene nada que ver con la religión. Eso es falso, mentira del hombre. Dios vive en su corazón. Dios trabaja en usted. Dios produce en usted. Y si usted en su humanidad no recibe eso, simple y llanamente no tiene a Dios. Porque decían que no eran ciegos, ciegos son. El primer pecado que Satanás hace en usted es el orgullo, la arrogancia y la vanidad. Cuando usted no entiende la magnitud del regalo de la salvación de Dios en su vida, usted no tiene comunicación, usted no tiene el Espíritu Santo. Y eso es muy importante. Y una de las grandes señales que tú recibes es cuando tú hablas de la palabra de Dios y automáticamente dice, no, me estás juzgando. No. El Espíritu Santo tiene mucho cuidado, porque una de las cosas que el Espíritu Santo te enseña como siervo de Dios es que Él no vino a señalar, Él vino a salvar. Y como eso le toca a cada quien con Dios, mi labor no es decir si tú tienes o no tienes a Dios. Mi labor es decir qué Dios quiere para que no te engañes. Porque yo estuve engañado por 30 años. ¿Ok? Y todo lo que sea religiosidad, dogmas y doctrinas, apartan a la creación de Dios. ¿Ok? Muy claro. Yo soy el camino, la luz y la verdad. Nadie viene a Dios si no es a través de mí. ¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio es Cristo. El Evangelio es Dios. El Evangelio es la Trinidad. Punto. Todo lo que sale de ahí no es de Dios. Pues que en verdad, en el sentido común, puedes pensar que tú vas a salvarte. Si blasfemas constantemente contra Dios, y no de palabra, de hechos.
Porque blasfemar contra Dios no es decir palabras en contra de Dios o burlarse de Dios. No. Blasfemar contra Dios es decir que tienes a Dios y llevas una vida completamente en desobediencia a Dios. Eso es blasfemar contra Dios. ¿Sabe cómo Dios le llama a eso? Impíos. Me tienen en su boca, pero no me tienen en su corazón. Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas bien claro. Si tú dices que quieres y amas a tu madre, ¿m? y la maltratas de múltiples maneras, primero, no estás engañando a Dios. Dios está viéndote. ¿Tú crees que puedes decir que tú tienes a Dios cuando no amas a tu madre? Y amar no es de palabra, amar es de hecho. Cuando Dios dijo a ti que Él te ama, Dios te lo demostró con hechos, no con palabras. ¿O quién da a su hijo por un pecador? Dígame uno. Nadie. Dios lo hizo por ti y por mí. Y en esa base y en ese entendido es que Dios, lo primero que el Espíritu Santo te revela es que nada de lo que tú vas a recibir es merecido. No, es por gracia. Es un privilegio. Siéntete honrado en la salvación que te da Dios. ¿Por qué? Para que puedas entender la magnitud del plan salvífico de Dios. Dios vino a salvar, Dios no vino a castigar. Por ende, en el propósito salvífico de Dios, tu misión es mantenerte en comunión con Dios, recibir el pan de vida que está en la palabra y que está en la oración y que está en la comunión. ¿Cómo? Obedeciendo a Dios. Y Dios te lo revela. Dios te revela exactamente lo que es llevar una vida fuera de Dios. Nadie puede decir, ay, yo no sabía. Yo no sabía que matar era un pecado. Yo no sabía que mentir era un pecado. Yo no sabía que la fornicación era un pecado. Yo no sabía que la envidia era un pecado. Yo no sabía que el egoísmo es un pecado. Yo no sabía que tornarle la espalda al necesitado era un pecado. Eso es falso. Uno de los que lo decía ayer, una de las bases, que es el primer paso cuando el Espíritu Santo se senta en tu corazón, que es el mismo Dios. Dios te abre esa visión. Dios divide lo que es tu carne para que precisamente el viejo hombre, el hombre pecador, vea y reciba del mismo Dios los cambios. Y Dios, como sabe nuestra carnalidad, cuando tú entregas de corazón, de la misma manera que tú le dices a tu madre, yo te amo, y es de corazón, de esa misma manera aceptas el llamado
por la gracia del Espíritu Santo. Volvemos a lo mismo. Si el Espíritu Santo no te toca, tú puedes decir que lo aceptas, pero si llevas una vida en completa oposición a lo que es Dios en su esencia como lo que es santo, usted se está engañando. Punto. ¿Y usted sabe cuándo usted va a darse cuenta? El día que muera. Por eso Dios dice, buscadme mientras puedo ser hallado. Y como Dios se muestra a ti en su divinidad, en su esencia misericordiosa, es ahí que por su gracia Dios hace que tú aceptes el llamado. Porque una vez Dios toca el corazón y de acuerdo a su propósito en ti, no te preocupes que tú vas a ser impactado. No te vas a engañar. No vas a ser engañado. El enemigo no te va a engañar más. Ahí comienzas a ver la visión de lo que Dios implanta en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu. Y esa es la belleza de recibir por gracia la salvación. Dios lo tiene todo contemplado. Lo dije ayer. Este es el lápiz del hombre con gomita. Este es el lápiz de Dios sin gomita. Dios no se equivoca. Y una de las señales que Dios va dándote y va proveyéndote es precisamente esa familiaridad, esa relación paternal de padre a hijo, esa relación unipersonal, porque la relación que tú tienes con Dios es tuya, solo tuya. Es especial porque Dios puso en ti todos los dones habidos y por haber en su inmensa majestuosidad de la creación. Tú eres su obra maestra y como tal Dios te ve. Pero como tal Dios va a exigir de ti obediencia. Y ese amor natural, cuando tú lo tienes, no depende de ti. Depende de ese amor sobrenatural que Dios pone en el Espíritu Santo, que hace que te rindas, que haces que lo que tú hacías no lo vuelvas a hacer. Que ves el pecado en una perspectiva fuera de la carne, que lo ves en el Espíritu. Es muy simple y muy sencillo, hermanos. Dios nos va llevando a niveles espirituales porque la única manera de nosotros ver a Dios en el cielo es que hayamos conocido a Dios en la tierra. ¿Y cómo usted conoce a Dios en la tierra? En la tierra. Es recibiendo, obedeciendo todo lo que Dios quiere hacer en ti para que des frutos. Cuando hablamos del pasaje del grano de mostaza, la gente para. Dice, no, si mi fe es tan chiquita como un grano de mostaza, Dios me la acepta. No. Tienes que leer la otra contraparte. El grano de mostaza se convierte en un árbol que da sombras y da fruto. Ese es el propósito de Dios. Dios no hace nada a medias. Si Dios comienza una obra contigo, Dios la termina. ¿Y cuándo la termina? El día de tu muerte. Ese día
tu vida va a estar llena de frutos y resultados en el Espíritu, en la voluntad de Dios. Y ese día vas a estar preparado para recibir a Dios, para ser recibido por Dios en el cielo, porque Dios es santo. Todo lo que no es de Dios, el Espíritu de Santo te lo revela. Y si no te lo revela es porque usted no tiene el Espíritu de Santo de Dios. Así de sencillo. Yo no voy a venir aquí a decir lo que no tengo que decir. Yo voy a decir lo que el Espíritu Santo pone en mi corazón, porque ese es mi deber. Porque voy a ser cuestionado. Si lo que Dios puso en mi corazón, en el Espíritu, no lo digo, yo voy a ser tomado en cuenta en el cielo. Y mi salvación no la pone en juego nada ni nadie. ¿Ok? Yo vengo aquí en el amor de Cristo para dar la palabra de Dios, para enseñar lo que el Espíritu Santo quiere que ustedes oigan, por alguna razón. Pero no voy a decir otra cosa. Cuando usted entiende en el Espíritu Santo la santidad de Dios, usted recuerda inmediatamente que el Señor dice, sed santos porque yo soy santo. Y Dios entiende que hay un proceso de elevación espiritual que Dios te va llevando de la mano. Que qué bueno que no depende de ti. Ayer yo decía algo muy importante. Cuando usted tiene al Espíritu Santo y usted peca, porque todos pecamos de pensamiento, palabra y obra. Todos. Cuando tú pecas de pensamiento, palabra y obra, y tú tienes al Espíritu Santo, esa llama viva en ti, hermano, lo primero que usted siente es derramarse en rodillas, llorando ante Dios, ante el Espíritu Santo, pidiendo perdón de verdad. Eso es algo, es una acción inexplicable, pero es una acción de tanta y tanta bendición de Dios, que es como que te saquen un puñal de tu carne. Cuando vienes ante el Espíritu Santo y te derramas, llorando, gimiendo, gritando, sintiendo verdaderamente el arrepentimiento. Y créame que si usted tiene el Espíritu Santo y se arrepiente, usted no vuelve a pecar. No vuelve a hacer eso que hacía. Porque Dios trabaja en usted. Y Dios es perfecto. Una de las cosas que me ha revelado el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va revelando, te va dando discernimiento espiritual, para que aprendas a vivir en este mundo caído, en este mundo rendido ante los pies de Satanás, ante la soberbia, ante el orgullo, ante la mentira, ante la envidia. Una de las cosas que en el proceso de crecimiento el Espíritu Santo te va enseñando, cuando usted está con la gente viviendo en el mundo, una de las cosas que el Señor me ha enseñado, la Biblia dice que el corazón, que la boca habla lo que hay en el corazón. No hay que tener una máquina para medir la fe. Dios te revela. Oiga 15 minutos a una persona y miren 15 minutos qué sale de la boca de esa persona. Cuánto él ha adorado a Dios y alabado a Dios en esos 15 minutos.
Y ahí usted va a descubrir cuál es su Dios. Y va a descubrir la esencia. Usted ve que el Espíritu Santo le revela cómo usted caminar en este mundo caído. Porque vivimos en un mundo caído, pero no pertenecemos a un mundo caído. Una de las cosas más importantes que usted habla de Dios es en el silencio. Cállese. Cuando usted tiene celos de Dios, así como Dios tiene celos de usted, usted tiene que callarse. Porque usted en el espíritu y en el crecimiento espiritual, hay cosas de la carne que ya no le van a gustar. Hay situaciones, hay cosas, hay temas que usted los evade. Porque ya no está en usted las cosas del mundo. Eso es una realidad. Y el que no sienta eso, le voy a recomendar, apunte ahí, Rodillin 500 miligramos. Tómese una pastilla de Rodillin 500 miligramos. Y comience a rendirse ante Dios de rodillas. No se preocupe, que el Espíritu Santo le va a decir, porque estas palabras no son mías. Solamente el Espíritu Santo sabe por qué yo las dije. Recuérdese de algo que lo voy a nombrar todos los días de mi vida. No se preocupe por lo que piense el mundo de usted. Preocúpese por lo que Dios sabe de usted. Nosotros le servimos a un Dios santo. Nosotros le servimos a un Dios puro y verdadero. Nosotros le servimos a un Dios justo. Que al ser nosotros privilegiados en recibir la salvación, mi deseo es que sean salvos los 7,000 millones de habitantes. Ese es mi deseo. Porque ese es el deseo de Dios. Que todos sean salvos, que no se pierda uno. Para eso venimos al mundo. Para eso el propósito de Dios en nuestras vidas. Para que a través de lo que Dios hace en nosotros, otros lleguen a ser salvos. ¿Sabe por qué? Porque Dios también murió por ese inconverso. Dios también murió por ese que no conoce a Dios. Dios también murió por su enemigo, por el que está haciendo brujería, por el que está haciendo macumbería, por el que está haciendo todo tipo de oraciones en contra suya por envidia. Dios murió por ese. Y el Espíritu Santo en usted le dice que ore primero por ellos, pida bendición sobre sus familias, las familias de sus enemigos, sobre el corazón de sus enemigos. Pida que Dios lo toque, porque a medida que usted pide por aquel que le hace daño, usted le saca fuerzas a Satanás. Contra eso no puede Satanás, porque usted no paga el mal por mal, usted paga el mal con bien, porque eso fue lo que nos enseñó el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Y eso es lo que nos enseña Dios todos los días. Hermanos,
voy a terminar diciéndoles muy sencillamente, el que no conoce a Dios en la tierra, no lo va a ver en el cielo. Así de sencillo. Y recuérdense algo, no te vas de este mundo sin pagar la cuenta. Es como el restaurante, pero peor aún, del restaurante sales para tu casa, de aquí sales para el infierno, si no has pagado tu cuenta, si no te has arrepentido. Esa es la pequeña diferencia. Dios los bendiga, hermanos. Y recuérdense, se acabó la época de predicar al Dios Nutella. Eso es lo que quiere el enemigo. Dios va a hablar por lo que es Dios. Como es Dios, Él quiere que todos se salven. Él no vino a castigar, Él vino a salvar. Pero Él vino a tener un mundo en obediencia hacia Él. En completa obediencia. ¿Sabe por qué? Porque, de nuevo, Dios es santo. Y como tal, Dios nos dice, sed santos, porque yo soy santo. Y no se preocupe, que el Espíritu Santo le va a revelar a usted todo lo que usted tiene que no es de Dios, y se lo va a sacar. Tenga esa seguridad. Porque Dios no se equivoca al haberle elegido y haberle dado la salvación. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches.